Construí mi casa sobre el terreno de mis suegros y ahora quieren desalojarme para dárselo a su hija. Hace 5 años, mi esposa y yo decidimos construir nuestro hogar. No teníamos mucho dinero, pero sus padres ofrecieron generosamente un terreno familiar. Es para ustedes, para que empiecen su vida juntos, dijo mi suegro con una sonrisa. Nos emocionamos. Era la oportunidad que necesitábamos. Invertimos todos nuestros ahorros en los materiales y la construcción. Trabajé día y noche, a veces sin dormir, levantando paredes con mis propias manos. Mi esposa, embarazada en ese entonces, me apoyaba en todo. Va a ser el hogar perfecto para nuestro bebé, me decía. Finalmente, después de meses de esfuerzo, la casa quedó lista. Era modesta, pero era nuestra. Los primeros años fueron hermosos. Criamos a nuestra hija allí. Plantamos un árbol en el jardín como símbolo de nuestras raíces. Pero todo cambió cuando mi suegro enfermó gravemente. Mi suegra empezó a actuar de forma extraña, distante. Un día, llegó con papeles en la mano y una mirada fría. El terreno nunca fue suyo. Necesitamos que se vayan, dijo. No lo podía creer. ¿Después de todo lo que habíamos hecho? Pero nos dijeron que era nuestro, balbuceé confundido. Ella negó con la cabeza. Fue un préstamo. Ahora nuestra hija menor lo necesita. Resulta que su otra hija, la menor, quería construir su casa allí. No importaba que nosotros ya tuviéramos una vida establecida. No importaba el sudor, las lágrimas, los recuerdos. Para ellos éramos solo un obstáculo. Intenté hablar con mi suegro, pero estaba demasiado enfermo para discutir. Mi esposa, destrozada, lloraba en silencio. ¿Cómo pueden hacernos esto? Zrenia me preguntaba todas las noches. Busqué abogados, pero los documentos no estaban a nuestro favor. No había escrituras, solo promesas verbales. Y ahora, esas promesas se esfumaban como humo. La casa que construí con tanto amor ya no me pertenecía. O al menos eso decían ellos. Me sentí traicionado, usado. ¿Habían planeado esto desde el principio? ¿Fuimos solo mano de obra gratuita para valorizar su terreno? Cada vez que mi suegra me veía, fruncía el ceño, como si yo fuera el intruso. Mi hija, ahora de 4 años, no entendía por qué estábamos tristes. ¿Nos vamos a mudar, papá? Zrenia preguntó una tarde. Esa pregunta me partió el alma. No sabía qué responderle. Porque la verdad era que no tenía idea de qué hacer. No podía pelear legalmente sin pruebas, pero tampoco podía rendirme y perder todo. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, tomé una decisión. No me iría sin luchar, aunque fuera con uñas y dientes. Por mi hija, por mi esposa, por nuestro hogar. Al día siguiente, llamé a otro abogado. Esta vez, uno especializado en propiedad familiar. Si querían guerra, la tendrían. El abogado escuchó mi historia con atención, pero su expresión no era alentadora. Sin un contrato escrito, será difícil, admitió con franqueza. Sentí un nudo en el estómago, pero no me rendiría. Hay testigos, argumenté. Vecinos que vieron cómo construimos todo desde cero. Él asintió. Eso puede ayudar, pero no es suficiente. Mientras salía de su oficina, el peso de la injusticia me aplastaba. Llegué a casa y encontré a mi esposa llorando en la cocina. Mi hermana estuvo aquí, dijo entre lágrimas. Dice que ya eligió los planos para su casa. El dolor en su voz me enfureció. ¿Cómo podían ser tan crueles? Esa noche revisé cada foto, cada recibo de materiales, cada mensaje donde hablaban del terreno. Encontré algo. Un mensaje de mi suegro diciendo, «El lote es de ustedes. Cuídenlo». No era un documento legal, pero era algo. Al día siguiente, hablé con vecinos que conocían la situación. Algunos se mostraron dispuestos a declarar a nuestro favor. «Ustedes se ganaron ese terreno con esfuerzo», dijo don Roberto, el de la esquina. Pero otros bajaban la vista. «Es un asunto familiar», murmuraban. La presión aumentaba. Mi suegra empezó a llegar con potenciales compradores.
Para que vean el espacio disponible, decía con sarcasmo. Mi hija, inocente, les mostraba su cuarto. Aquí duermo yo. Cada visita era una puñalada. Un día, mi cuñada apareció con un contratista. Quiero ampliar la cocina, le decía señalando nuestro jardín. Perdí la calma. Esto sigue siendo nuestra casa, gruñí. Ella solo sonrió. Por ahora. Esa noche mi esposa y yo discutimos por primera vez. ¿Y si nos vamos? Zrenia sugirió, agotada. Empezar de nuevo. No, no les daremos ese gusto. Zrenia. Me arrepentí al verla estremecerse. La abracé. Lo siento. Al día siguiente, recibí una citación, una demanda por ocupación ilegal. Mis suegros, en papel, negaban cualquier promesa. Jamás les regalamos nada, declaraban. Era su palabra contra la nuestra. El abogado insistió en negociar. Tal vez puedan quedarse pagando una renta. ¿Rentar lo que es nuestro? Zrenia, protesté. Pero la realidad era clara. Sin pruebas contundentes, perderíamos. Decidí confrontar a mi suegro. Fui al hospital donde estaba internado. Estaba débil, pero consciente. ¿Por qué lo hace? Zrenia, le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposa cree que nuestra hija menor lo merece más. ¿Y usted? ¿Qué cree? Zrenia, insistí, miró hacia otro lado. Ya nada depende de mí. Era un hombre derrotado. Y yo también me sentía así. Esa tarde, mi hija dibujó nuestra casa en un papel. Para que no la olviden, dijo, dándoselo a su abuela. Mi suegra rompió el dibujo frente a ella. No es suya. El grito de mi hija aún resuena en mi cabeza. Ahí supe que no se trataba solo de propiedad. Era maldad pura. Esa noche, mientras empacaba mis herramientas, encontré una vieja llave. Era la primera que usamos para la casa. La guardé como un talismán. No importa lo que pase, le dije a mi esposa. Nuestro hogar está donde estemos nosotros. Pero no podía evitar preguntarme. ¿Realmente lo perderíamos todo? La mañana de la audiencia, mi esposa no quiso desayunar. No soportaré verlos mentir en corte, dijo, aferrándose a mi mano. Mientras caminábamos al juzgado, pasamos frente al árbol que plantamos. Sus hojas estaban secas, como si supieran lo que ocurría. Adentro, el juez era un hombre mayor de mirada impasible. Mi suegra llevaba un traje elegante y sonreía con seguridad. Mi cuñada ni siquiera nos miró. Cuando el juez pidió las pruebas, su abogado presentó documentos notariados. Mis clientes son dueños legales desde 1998, declaró. Nuestro turno llegó. Mostré los mensajes, fotos y testimonios. Incluso el dibujo roto de mi hija. Construyeron con permiso verbal, argumenté. Y hay testigos. El juez frunció el ceño. ¿Tiene algo por escrito? Mi abogado respiró hondo. No, su señoría, pero... En ese momento, la puerta del juzgado se abrió con fuerza. Era mi suegro, en silla de ruedas, empujado por una enfermera. Tengo algo que decir. Zrenia, todos quedamos en shock, especialmente mi suegra. ¿Qué haces aquí? Zrenia. Él ignoró su comentario y extendió un papel tembloroso. Era una carta notariada, recién firmada. El 40% del terreno es de ellos, declaró. Lo prometí y lo cumplo. El juez leyó el documento con atención. Mi suegra palideció. «¡Estás loco! ¡Ellos no merecen nada!» El juez golpeó el martillo. «¡Orden en la sala!» Resultó que mi suegro, sintiéndose culpable, había movido hilos en secreto. No podía darnos todo el terreno, pero sí una parte. «Es lo justo», murmuró, evitando la mirada de su esposa. La sentencia fue clara. Podíamos quedarnos, pero compartiendo la propiedad. Fuera del juzgado, mi cuñada gritó, «Esto no se va a quedar así». Pero mi suegro me tomó del brazo. «Perdónenme, era lo único que podía hacer». Mi esposa lo abrazó llorando. Era la primera vez en meses que lo hacía. Regresamos a casa en silencio. No era una victoria completa, pero tampoco una derrota. Esa noche, mi hija regó el árbol secó.
Ahora sí va a crecer, dijo. A la semana siguiente, llegó una carta de mi suegra. Renunciaba a su parte del terreno, a cambio de que nunca más la visitáramos. Fue un alivio amargo. Con el dinero que nos devolvieron, la mitad de lo invertido, construimos una cerca. Ya no era el hogar de mis sueños, pero seguía siendo nuestro. Los años pasaron. El árbol floreció. Mi suegro falleció en paz, reconciliado con nosotros. De mi suegra y cuñada, solo supimos por rumores. Nunca construyeron su casa soñada. Hoy, cuando miro a mi hija colgando su dibujo en la pared, entiendo algo. El hogar no son las paredes ni los papeles. Es el amor que se siembra y se riega cada día. A veces pienso en esa llave que guardé. Ya no abre ninguna puerta, pero me recuerda que algunas batallas valen la pena, incluso las que no se ganan del todo, porque al final lo único que realmente nos pertenece son nuestras decisiones y el amor que elegimos honrar.